Entonces vamos a iniciar. Quiero presentarme, soy el licenciado Eduardo Ulfe. Vengo elaborando en el Hospital Rebayati y hoy vamos a hablar de un tema que se llama o se denomina emergencias y desastres, ¿no? Es un tema bastante bonito, que esperamos podamos entenderlo para poder llevarlo a la práctica en el momento en que las circunstancias así nos lo obliguen, ¿no? Estamos formados en el sector salud con mucha responsabilidad para llevar a cabo este tipo de situaciones y manejarlas de la manera más adecuada. ¿Estamos? Bueno. ¿Por qué no se mueve? Sí, pero no puedo mover la diapositiva. Ya. Entonces, fíjense, este es el hospital donde, gracias a estamos, en el cual yo trabajo, ¿no? Nuestro gran hospital Edgardo Rebayati Martins de salud, donde tenemos la fortuna de poder laborar, que labora en las áreas de salud mental y pertenece al subcomité de seguridad y salud en el trabajo, encargado del bienestar o de buscar incentivar una cultura de protección ante riesgos y peligros. Dentro de ellos, evitar todos los riesgos que tengan que ver con las emergencias y desastres, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces, fíjense pues que las emergencias, las emergencias y desastres se dan siempre como una situación de atención prehospitalaria, o sea, todo aquello que sucede en un lugar determinado, X, y que no le podemos dar en el hospital porque tenemos que actuar de primera acción como una función de primeros auxilios en el lugar donde se producen los accidentes, ¿no? Entonces estamos hablando de una emergencia o de una atención prehospitalaria. Desde épocas antiguas, el personal de salud y aquellos que no eran de salud también daban una función prehospitalaria o una función de emergencia, ¿no? Ya sea en el traslado de sus pacientes lesionados o en la utilización de medios que permitan trasladar a un herido, producto del azar, a un lugar donde le puedan dar la atención oportuna, ¿no? Médico o la atención de cuidados para que este paciente se pueda recuperar, ¿no? Ya hablamos de la época de los registros bíblicos, de Jean Dominique Larrey, ¿no? Y etc. Y por ahí empezó, pues, lo que es la atención de emergencia o la atención de prehospitalaria, ¿no? Por ejemplo, estas se daban ¿dónde? Generalmente, ¿no? En los campos de batalla, donde habían guerras, donde los militares caían, ¿no? Y pues entonces fueron personajes los que empezaron a dar estos cuidados, ¿no? De tal manera que esas personas caídas dentro de los campos de batalla podían recibir la atención oportuna para minimizar un poco los estragos de esa acción que ellos tenían en los campos de batalla, ¿no? Esa atención era antes de que se dé la atención médica respectiva, ¿no? ¿Y quiénes lo hacían? Algunos personajes paramédicos o patrullas de vigilancia que se encargaban de estas personas caídas o lesionadas, que luego eran trasladadas a los centros hospitalarios. Bueno, eso fue antiguamente, ¿no? Actualmente ya hay sistemas organizados de atención, ¿no? Como por ejemplo el SAMU, que es el encargado pues de acudir a atender los estados de emergencia de las personas caídas en algún accidente. Como ustedes sabrán, ningún accidente está premeditado, ¿no? Simplemente se producen como un azar. Nadie sale de su casa pensando que se va a accidentar, ni que va a pisar algo y que se va a caer, ¿no? Entonces, ahora el SAMU es el encargado de acudir, ¿no? Pero antes de ellos
debe haber pues una atención en el mismo lugar del accidente, ¿no? Ahora, la atención de emergencia o prehospitalaria, o sea, antes del hospital, recibe pues esta denominación cuando el equipo médico o paramédico, constituido por personas capacitadas, responde a la protección de la vida. Es decir, es capaz de asistir a una urgencia o a una emergencia, ¿no? Y brindar estabilidad y soporte vital de la forma más precoz, oportuna, cómoda, sin poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y con ellos siempre acuden con una unidad de traslado hoy llamada ambulancia o el carro de los bomberos, ¿no? Ahí tendrán equipos adecuados, de acuerdo a la emergencia, para poder atender a un paciente, a una persona lesionada, ¿no? Esta lesión puede ser física, mental, traumática por enfermedad, de cualquier etiología, ¿no? La intención es preservar la vida o disminuir las complicaciones, evitar los riesgos de invalidez y, por supuesto, evitar la muerte. ¿Y dónde le van a dar? ¿Dónde le van a prestar esa atención? En el mismo lugar donde ocurrieron el evento, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta la atención médica hospitalaria. Entonces, toda emergencia es un evento patológico que comprometa la vida, ¿no? De cualquier persona y que se ha producido lógicamente fuera de los ambientes hospitalarios. Entonces, es importante entender dos terminologías. ¿Qué cosa es una emergencia y qué cosa es una urgencia? Porque todo le llamamos emergencia. Entonces, como personal de salud, tenemos que diferenciar estas dos terminologías que no comprometan el hacinamiento de los ambientes hospitalarios, ¿no? Porque cuando hay una emergencia, todo el mundo corre al hospital. Hay una urgencia, todo el mundo lleva al hospital. Pero debemos saber que cada una de ellas tiene conceptos distintos y que cada una de ellas también puede comprometer o no puede comprometer la vida. Por eso acá les he puesto dos conceptos. ¿Qué cosa es una emergencia? Según la OMS, es toda situación crítica que pone en riesgo vital, es decir, que pone en riesgo la salud y la vida, que pone en riesgo la vida de la persona, dada la gravedad de la condición en la que se encuentre. Y por lo tanto, debemos tomar las medidas inmediatas y necesarias para evitar este compromiso vital. Ejemplo de ello, pueden ser las quemaduras graves, las intoxicaciones, el dolor precordial, el dolor agudo del abdomen, ¿no? Las convulsiones, hemorragias incontrolables, sobre todo si son de tipo arterial, la parada cardiorrespiratoria. Son momentos que sí urgen una atención de emergencia, ¿cierto? Porque hay un compromiso de vida. En cambio, una urgencia, según la OMS, la define como una situación en la cual no existe riesgo inminente de muerte. ¿Que requiere atención? Sí, por supuesto que sí. Pero que puede esperar un tiempo, ¿no? Y que no va a comprometer mucho la situación del paciente. Ejemplo, un dolor abdominal leve, ¿no? Un asma o una crisis asmática leve, las contusiones, la faringitis, la amigdalitis, la diarrea, ¿no? Teniendo en cuenta que la diarrea no sea tan abundante porque nos puede llevar a una deshidratación, ¿no? Por eso, cuando un paciente es llevado a un centro hospitalario, existe la primera puerta que se llama el triaje, ¿no? Hoy llamado también triaje diferencial, ¿no? Entonces, para completar, la atención de emergencia o atención prehospitalaria son procedimientos técnicos realizados en el lugar de la ocurrencia, en el lugar del accidente, o durante el transporte de este paciente a un centro hospitalario. ¿Con qué objetivo? Mantener la vida de la víctima, ¿no? O evitar situaciones próximas, o conllevar a una situación próxima de normalidad esta vida. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al centro hospitalario donde de todas maneras, con una tecnología y un personal más calificado, podrán darle el soporte vital
adecuado, ¿no? Ahora, cuando nosotros prestamos una atención prehospitalaria o una atención de emergencia, ¿no? A veces hacemos rescate. ¿Por qué? Porque lo sacamos de algún lugar donde el paciente o la víctima no pueden salir. Entonces, el personal tiene que hacer procedimientos técnicos, ¿no? Procedimientos especiales que permiten retirar a esta persona donde ellas no pueden salir por sí. Lógicamente, que tienen que hacerlo sin comprometer su propia vida o sin poner en riesgo la vida del personal. En la atención prehospitalaria o en la atención de emergencia, tenemos que tener en cuenta que el personal que acude también es un personal que tiene que protegerse, evitar los riesgos ocupacionales o riesgos de función, ¿no? Entre esos, por ejemplo, evitar trastornos o traumas acumulativos por tantas atenciones, las lumbalgias, mecánicas o no mecánicas, los accidentes, ya sea biológicos o traumas de tejidos blandos y osteomusculares, los riesgos psicológicos, como por ejemplo el síndrome de la compasión y el síndrome de estrés postraumático, ¿no? Es decir, que los accidentes o las atenciones que nosotros tengamos con estos pacientes no afecten nuestro estado de ánimo ni tampoco nuestro estado de salud física, ¿no? Y para ello tenemos que tener una preparación adecuada. Tomarlo como es un trabajo de vocación, de servicio público, de servicio social, producto de nuestra propia necesidad de poder ejercer algo que nos gusta, pero que no comprometa nuestro estado físico ni psicológico. Entonces, esta atención tiene etapas, ¿no? Una etapa donde el personal o donde es de tipo local, ¿no? O sea, dentro de las atenciones que damos, tenemos que tener una especie de organización de tal manera que ésta pueda ejercerse o que pueda darse de manera sistematizada, ¿no? En un lugar adecuado, de poder trasladar a este paciente con el equipo y la tecnología adecuada. Ustedes sabrán que en nuestro Perú hay unidades encargadas del transporte y el traslado de pacientes, ¿no? De un lugar del accidente a un lugar hospitalario o un centro de salud o un centro hospitalario donde él pueda ser atendido adecuadamente, ¿no? Entonces, esta atención de emergencia va a depender de 4 estadios de atención y traslado. La primera es una unidad hospitalaria, o de emergencia, prehospitalaria, donde de hecho debemos tener una ambulancia, ¿no? Depender de un centro asistencial de baja complejidad, donde por lo menos se den servicios generales, ¿no? Con un personal y equipamiento adecuado, ¿no? Estamos hablando de un centro primario. Donde pueda, pues, el personal pueda atender y tener y tener el equipamiento en este centro asistencial. A eso, normalmente, los centros de atención primaria cuentan, pues, con unidades con mínimo equipamiento, ¿no? Con personal de primer mando, pero sin especialidad, ¿no? Llámese los centros de salud, ¿no? Donde solamente se da atención preventivo-promocional. Ahí puede ser trasladado un paciente que ha sufrido un accidente para los primeros cuidados y de luego se llevarán, ¿no? La otra sería ya un servicio hospitalario. Fíjense, primero es una unidad, luego ya es un servicio prehospitalario, donde ya no es una ambulancia, sino un grupo de ambulancias, ¿no? Que son los encargados de prestar los servicios del sitio del accidente a un hospital o a los hospitales, dentro de un área determinada de la ciudad, ¿no? O que pueden llevarlo, por ejemplo, en Lima, las unidades de San Borja, de la Municipalidad de San Borja,
¿no? Pueden trasladar a ese paciente a un hospital de otra jurisdicción, ya sea, por ejemplo, llevarlo a Miraflores, ¿no? O llevarlo a su mismo centro hospitalario de San Borja, ¿no? Ahí ya las ambulancias tienen que ser y contar con personal más calificado, ¿no? Con especialidades, ¿no? Y debe tener un centro de atención telefónica y despacho de unidades que le permita, pues, administrar servicios distintos, ya no solo a un accidentado, sino a varios a la vez, ¿no? El otro es un sistema prehospitalario, donde este mismo, o donde el grupo de ambulancias ya no se centralizan en la organización, sino son descentralizados, operativas, atienden ya, como por ejemplo, las unidades bomberiles, ¿no? Que no solamente atienden a su jurisdicción, lo de Villa El Salvador a Villa El Salvador, no, ellos pueden salir a otros lugares a apoyar, ¿no? Pero siempre conllevadas con un centro regulador, con personal propio, ¿no? Con unidades de diversos tipos. El último es un sistema integrado interinstitucional, que engloba, pues, organismos de seguridad pública, por ejemplo, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, los sistemas prehospitalarios, ¿no? Los sistemas de rescate, de evacuación aeromédica. Es decir, este sistema coordina las actividades de atención prehospitalaria de un país, ya no de una pequeña metrópoli como es Lima, sino que de todo el país, ¿no? Entonces, las atenciones de emergencia, acuérdense ustedes, están dadas en dos formas. De manera prehospitalaria, o sea, en el lugar del acontecimiento, con personal médico o paramédico, y que luego deben ser trasladados a una atención hospitalaria. Y el segundo sistema es el hospitalario, donde se presta en los centros de salud, los centros hospitalarios, las clínicas, etc. Donde el paciente pasa por una serie de procedimientos desde un triaje hasta quirófanos o las unidades de UCI, ¿no? O unidades de terapia intensiva, como también se le llama, ¿no? Entonces, aquí de manera didáctica en dibujos, la emergencia se presta en el mismo lugar del accidente, donde se activan los diversos sistemas de emergencia, considerando el tiempo y llamar por teléfono a una central donde nos puedan prestar las unidades para el servicio de transporte. Una vez que llegan las unidades de transporte, ¿no? Primero se hace la atención, llegan las unidades de transporte y se derivan a los centros hospitalarios, ¿no? Considérese que el tiempo es un factor importante. No podemos demorar mucho en nuestra atención ni en nuestra evaluación. Ahora, ¿quiénes prestan las atenciones de emergencia? En primer plano, toda aquella persona que tenga conocimientos mínimos de primeros auxilios o de emergencias. Aquella que no sepa, por favor, no debe meterse, porque en lugar de ayudar, pueden empeorar o comprometer la salud del paciente con movimientos inadecuados que puedan comprometer otras estructuras. ¿Entendido? Esto es lo mismo. Entonces, esto es lo mismo que ya hablamos. Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer la prestación de los servicios de emergencia o prehospitalaria? Porque todo el mundo va a querer llevarse el paciente, desde la policía, los bomberos, los médicos, el SAMU, etc. Entonces, ¿quiénes son los encargados? Aquí está. Todas las instituciones involucradas en la atención de un proceso de emergencia, ¿no? ¿Quiénes pueden acudir? El cuerpo de bomberos, STAE de salud, el SAMU de cualquier hospital, aquí por ejemplo hemos puesto el hospital de Casimiro Ulloa, el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, las clínicas privadas, las municipalidades, el Serenazgo Distrital y la Policía Nacional, ¿cierto? Entonces, fíjense, todas ellas pueden intervenir en la atención inmediata en casos de emergencia, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los principios generales de atención en emergencias? Primero, el personal que acude a una emergencia debe tener una visión inmensa para evaluar la escena del accidente. No se puede ingresar a un accidente y tratar de ayudar comprometiendo su propia situación, su propia vida. Por eso es importante que el personal de salud que acude, o cualquier persona que acude a una atención de emergencia, tenga una visión global, una foto, ¿no? Y que en ese momento que llega, tome una foto visual de cómo está la escena del accidente. Mirar si no hay cables por ahí que estén volando, saltando, o que estén tirados por ahí, que no vaya a haber vidrios que comprometan nuestra propia situación, ¿no? Que no hayan elementos o sustancias químicas que puedan comprometer nuestra salud. Entonces tenemos que tener una evaluación de la escena. ¿Con qué finalidad? Proporcionar seguridad tanto al personal que acude como al paciente que está en una situación de lesión. Una vez que ya se ha hecho esa evaluación de la escena, que nos damos cuenta que el lugar es seguro, entonces ya podemos actuar, ¿no? Pero si el lugar es peligroso, como por ejemplo pendientes, quebradas, caminos muy transitados, ¿no? Hay que evitar o hay que buscar que primero se den la seguridad del caso. Por ejemplo, en las carreteras. No puedo ir a atender a un paciente si hay un tránsito de vehículos a toda velocidad, ¿no? Tendremos que buscar que la policía o que se detenga el tráfico, ¿no? Porque si no nos ponemos en riesgo, ¿no? La imprudencia de algunos choferes puede comprometer nuestra salud, incluso comprometer nuestra vida, ¿no? Dos, tenemos que utilizar equipos de protección individual, ¿no? Mínimamente, como medidas de bioseguridad. Ahora, por ejemplo, con el COVID, tenemos que usar por lo menos una mascarilla, ¿no? Si hay elementos punzocortantes o elementos cortantes, ¿no? Como virus, es mejor retirarlos o usar unos zapatos adecuados. Y lógicamente que en una emergencia no vamos pues con zapatos, ni zapatillas, ni material indispensable para protegernos, pero por lo menos debemos buscar minimizar los riesgos hasta nuestra propia intervención, hasta nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, si ese paciente está sangrando, ¿no? Y no tenemos los elementos necesarios, tenemos que evitar tener contacto con esos agentes biológicos o con esos fluidos, ¿no? Si son estos elementos químicos, con mucha mayor razón, tenemos que evitar tener contacto con ellos. Entonces hay que evitar que esa escena, que ese escenario nos ponga en riesgo. ¿Qué más tenemos que buscar dentro de esta evaluación? Los recursos que tenemos, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Buscar elementos que nos permitan prestar la atención y también buscar un apoyo de entidades especializadas. Por ejemplo, si yo veo que hay un accidente, mi primera acción es pues buscar que alguien llame, o yo mismo, llamar a los centros de emergencia, ya sea a la Policía Nacional, a los bomberos, a SAMU, etc., ¿no? De tal manera que podamos prender, ¿no? De tal manera que podamos prender, ¿no? Lo que es la emergencia, ¿no? Lograr pues que estas entidades puedan acudir mientras nosotros prestamos la primera atención, ¿no? Eso se llama activar la alarma de emergencia, ¿no? Ya dijimos que hay cuántas
entidades que pueden acudir. Hemos dicho desde el Serenazgo, la policía, los bomberos, el SAMU, está, etc., etc., ¿no? Todas esas unidades podemos llamar. Lo que tenemos que tener siempre, aquellos que trabajamos en salud, es tener los teléfonos de esas entidades, ¿no? O esas instituciones, de tal manera que se podamos llamar rápidamente. El más rápido, el 105, ¿no? Si quieres, si es un paciente que tú consideras que lo pueden atender en salud porque es asegurado, porque le hiciste el examen, bueno, llamarás al 116, 117, ¿no? Al 111. Entonces, luego tenemos que, ¿qué más vamos a hacer? Si bien es cierto, el paciente es nuestro objetivo y nuestra situación de atención, también tenemos que considerar que nosotros somos también humanos y que tenemos que aperturar la cadena de supervivencia. O sea, yo no me puedo comprometer ni ser un paciente más. Yo voy a apoyar, voy a ayudar, voy a salvar. No me voy a comprometer a exponer mi vida. Entonces, a eso se llama cadena de supervivencia, ¿no? El primer lugar lo ocupa el paciente. El segundo lugar lo ocupo yo, pero tengo que protegerme, ¿no? ¿Qué más? Hay que verificar, pues, el examen de atención al paciente, una vez que vemos que la escena está bien. O sea, en primer lugar, como dijimos, evaluación de la escena. En segundo lugar, activar la alarma de emergencia. Y en tercer lugar, prestar la atención de tal manera que podamos ver si el paciente está en estado de conciencia o inconsciencia, ¿no? Verificar, pues, si el paciente responde o no responde. Para ello, como ustedes ya saben, nuestra primera atención es preguntarle al paciente o sacudirlo de tal manera que saber si él responde, si está consciente. ¿Cómo? De manera enérgica preguntarle cómo está, si puede decir su nombre, si te escucha, etc., ¿no? De manera rápida, no podemos perder el tiempo haciendo 3 preguntas, una sola pregunta y listo. Si no contesta, sabemos si está consciente o inconsciente, ¿no? Y según el estado de inconsciencia o de conciencia, nosotros vamos a actuar. Si el paciente te responde, ¿no? Lo que tenemos que verificar es cómo está su vía respiratoria, ¿no? Y proteger su columna cervical. ¿Qué es lo que podemos hacer? Simplemente posición de seguridad. Si el paciente es consciente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente colocarle una pequeña almohadilla en el cuello y lateralizarlo por si acaso vaya a vomitar, ¿no? O por si acaso vaya a botar cualquier elemento de la boca que pueda luego aspirarse, ¿no? Cuando el paciente está consciente, la situación es más fácil, porque sabemos que está con vida, que sabemos que por lo menos él puede darnos datos que, como por ejemplo, si sufre de alguna enfermedad, si tiene familiares a los cuales podamos comunicar, ¿no? Si está sangrando y está consciente, actuaremos de acuerdo a los protocolos de hemorragia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Compresión en la zona de hemorragia o en la zona de sangrado, siempre colocando un trapo o un pañuelo en la zona para que no hagamos contacto directo, ¿no? Considerando que las hemorragias, ¿no?, pueden ser leves o pueden ser muy graves. Por ejemplo, ¿cuándo son graves? Cuando esta hemorragia es arterial. ¿Cuándo es leve? Cuando la hemorragia es venosa. ¿Por qué la arterial es más grave? ¿Y cómo reconocemos? Porque las hemorragias arteriales son chisgueteantes, es decir, salen con fuerza. La coloración de la sangre también es distinta. La arterial es clara, ¿no? Y entonces, y la venosa, la coloración es más oscura. Y la hemorragia venosa también es
lenta, ¿no? En cambio, la arterial es chirriateante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar nuestro pañuelito o un trapo limpio sobre la herida y presionarla hasta evitar o hasta que ésta se detenga, ¿no? Considerando la zona, porque no podemos presionar en el cuello, ¿no? Pero sí en los miembros inferiores, en el abdomen, presionar con cierta fuerza que no comprometa otras complicaciones, ¿no? Hay que ver en el lugar del accidente si el paciente tiene algunas otras sintomatologías o signos que nos permitan verificar, por ejemplo, si hay expansión torácica, ¿no? Si tenemos la forma de auscultar mejor, verificar cómo están los campos pulmonares, ¿no? Y etc. Hay que ver si tenemos en lo posible y el conocimiento adecuado, cómo está el déficit neurológico, cómo está la escala de Gladstone, cómo está la identidad de pupilas, ¿no? Y de focalización. Luego de ello, de haber atendido al paciente, del compromiso de emergencia, esperar hasta abrigarlo siempre, protegerlo siempre con una manta, y luego esperar que venga la unidad para el traslado correspondiente, ¿no? La situación más crítica es cuando este paciente no está en estado de conciencia, sino en estado de inconsciencia, es decir, no hay respuesta al llamado. Y entonces tenemos que realizar otras determinantes que nos permitan saber si el paciente está vivo o no. Y de ello, de cajón, tenemos que ver sus constantes vitales, o sus signos vitales, ¿no? Pulso, respiración, para poder determinar si este paciente, pues, aún está con signos de vida, ¿no? Entonces, fíjese, cuando el estado es de inconsciencia, en una situación de emergencia, nosotros tenemos que hacer todo un examen para ver si el paciente respira, si hay tránsito o si hay circulación, ¿no? Si el sistema circulatorio está en funcionamiento, que no vaya a haber un paro cardiorrespiratorio. Entonces, tenemos que evaluar eso. Y luego de ello, siempre el traslado, ¿no? El traslado ya verá la ambulancia que venga, si lo hace como simple, como básico o como un traslado asistencial avanzado, ¿no? De acuerdo a la gravedad y de acuerdo a la unidad que venga. Por eso es importante que ustedes comuniquen siempre a través del encendido de la alarma de emergencia para que ellos puedan acudir, ¿no? Entonces, fíjense, el estado de inconsciencia de un paciente es un compromiso que determina mucho la gravedad de su estado de salud. Entonces, quien acuda a dar la primera atención tiene la capacidad de poder discernir a través de los signos o síntomas, a través de los signos o a través de la evaluación rápida, en menos de un minuto cefalocaudal, para poder determinar si este paciente, qué tipo de atención le podemos dar, ¿no? De repente un masaje cardiorrespiratorio, aunque ahora tienen que ustedes considerar lo siguiente, ya está prácticamente prohibido dar una atención de respiración, ¿no? Dentro de lo que es el masaje cardiorrespiratorio solamente se hace el masaje cardíaco. Ya no se hace la respiración artificial. Ya eso ha salido de la bibliografía, ya
las entidades americanas han determinado que no se debe dar, salvo algunas excepciones. Por ejemplo, si es tu hijo, que sabes, ¿no?, que tú lo conoces, que sabes que no tiene otro compromiso, sea tu madre, persona, en estado de emergencia, lístico, yo no quiero un pañuelo y no pasa esto. ¿Se cortó? Hay un cable. ¿Dónde está? No, el cable del internet. A ver. Nada. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, disculpa, presidente. Mil disculpas por la pequeña avería del internet. ¿Te escucha ahí, no? Ya, entonces como les iba diciendo, hoy por hoy está descartado darle a cualquier persona la respiración artificial, salvo que sea con algún equipo, ¿no? El AMBU, esas cosas. Pero directamente no podemos darle la respiración artificial. Ya las entidades que rigen la OMS han descartado ese procedimiento por las complicaciones y los compromisos que tienen para el auxiliador. Entonces, lo que sí se tiene que dar es el masaje cardíaco, ya saben ustedes, mínimo 4 series de 30 masajes. La posición y el procedimiento, ya ustedes lo conocen a través de su curso de RCP, ¿cierto? Entonces, de ninguna manera podemos dar la respiración artificial, salvo, como le decía, las excepciones de que sea familiar nuestro y nosotros lo conozcamos, sus antecedentes patológicos, ¿no? Por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, ¿no?, que es a quienes conocemos. Pero a los demás, por más que sea mi vecino, yo no le puedo dar porque no sé cuáles sus antecedentes, ¿no?, patológicos. ¿Estamos? Sigamos. Una vez que llega el equipo o las ambulancias encargadas del traslado del paciente, quien ha dado los primeros auxilios explicará, ¿no?, explicará lo que ha hecho con el paciente y lo que aparentemente puede haber causado el trauma o la lesión. Entonces ya las personas encargadas de reseccionar al paciente, ¿no?, lo llevarán pues a través de un traslado, que ya dijimos que el traslado puede ser simple, básico o avanzado, a un centro asistencial, donde de todas maneras le darán pues las atenciones necesarias, ¿no? A través, como ya dijimos ahora, ¿no?, una atención prehospitalaria en el lugar de los hechos y una atención hospitalaria con un triaje. No pasa allá. Ahora fíjense, todas las víctimas están clasificadas de acuerdo a protocolos realizados por la OMS y la OPS, ¿no? De acuerdo a la prioridad, o sea, de acuerdo a la emergencia que haya presentado. Por ejemplo, se han clasificado por colores, cuál es el mayor riesgo de vida y cuál es el menor riesgo
o la menor posibilidad de atención, ¿no? Aquel paciente que viene con un paro cardiorrespiratorio es una prioridad 1. A él hay que darle todo. Está clasificado como código rojo. Inmediatamente debe que ser atendido. ¿Quién más? Los pacientes con problemas respiratorios o asfixia. Las heridas de tórax y dificultad respiratoria. Los neumotórax, atención. La asfixia traumática. Es decir, cuando hay hundimiento del tórax. Las heridas maxilofaciales que complican las vías aéreas. El shock o amenazas de shock. Las hemorragias severas, internas o externas, incluyendo las fracturas expuestas, ¿no? Los síndromes de aplastamiento, las quemaduras con extensión mayor al 20% de la superficie corporal y mayores de segundo grado, las personas histéricas o en estado de excitación máxima, porque estas en su estado de desesperación pueden correr y comprometer su vida ante cualquier accidente, ¿no? Los problemas de visceración, o sea, los pacientes que vienen con las vísceras afuera, los abdomen agudos, ¿no? Los traumatismos cefalocranianos, los estatus convulsivos, ¿no? Los trabajos de parto activo, los sangrados vaginales abundantes. Esos están clasificados como código rojo o de primera prioridad. ¿Entienden? Listo. La segunda prioridad, o sea, pacientes que no están comprometidos completamente su vida, pero que sí tenemos que tener cuidado. Están clasificados como código amarillo o segunda prioridad. Por ejemplo, las lesiones viscerales sin shock, las lesiones torácicas sin dificultad respiratoria, las lesiones vasculares sin shock, los traumatismos cráneoencefálicos cerrados, sin alteración progresiva del estado de conciencia, las quemaduras de segundo grado en el 10 a 20% de la superficie corporal y de tercer grado menor al 10%, ¿no? Las fracturas mayores, por ejemplo, de pelvis y fémur, sin signo de shock. El torácico sin compromiso hemodinámico. Las hemorragias que pueden ser detenidas con vendaje comprensivo. Todas ellas, según la OMS y la OEPS, están clasificadas como de segunda prioridad. Código amarillo. ¿Ya? Esta clasificación, por si acaso, está en todos los hospitales, ¿no? El código verde, o tercera prioridad, cuando los estados o hay lesiones menores sin riesgo para su vida, lesiones de tejidos blandos, heridas superficiales, fracturas no complicadas, las luxaciones, las fracturas menores o no expuestas. Por ejemplo, en el caso de las damas, ¿no? Se doblan el pie por el taco y corren a la emergencia y quieren que las atiendan ahí mismo, ¿no? Esa no es una emergencia. Fíjense, es un código verde. Puede esperar, ¿no? En cambio, si viene un dolor torácico, hay que atenderlo inmediatamente. Si viene un sangrado vaginal, tendría que hacer esperar la luxación, ¿no? Hago esperar la luxación y me dedico a atender la hemorragia vaginal, ¿no? O viene un paro cardiorrespiratorio y tengo que atenderlo inmediatamente. En cambio, una luxación o una fractura menor no es una complicación grande, ¿no? Quemaduras de primer grado, ¿no? Por ejemplo, los que van a la playa y tienen quemaduras leves por exposición al sol por mucho tiempo. Entonces, en esos casos es una clasificación de código verde o de tercera prioridad, ¿no? ¿Qué más? Quemaduras. Espérense, lo procedemos. Ya. Quemaduras de tercer grado, con menor al 2% de extensión, ¿no? O las personas que vienen sin lesiones, pero que se quejan, ¿no? Que pueden ser hipocondriacas, que a cada rato vienen. Esas personas, pues,
¿no? O cuando hay problemas psicológicos pero sin agitación, que están deprimidas, que no quieren, que sienten que algo les falta, o que han tenido, por decir, una pérdida de algún familiar y les ha chocado. Son personas que podrían esperar sin dejar de tener siempre el cuidado que pueden comprometerse en el transcurso del tiempo, ¿ya? Pero son personas que están clasificadas dentro del código verde o de tercera prioridad. Y la última, donde ya no debemos hacer mucho, el código negro. Ya cuando el código negro se activa es porque son pacientes con lesiones sin ninguna posibilidad de sobrevida, o la posibilidad de vida es muy mínima. ¿Por qué? Porque requieren una atención muy especializada con pocas posibilidades de que ella se recupere, ¿no? Por ejemplo, ya no vamos a dar una atención a una persona que viene fallecida, ¿no? ¿Ya para qué? No hay necesidad. O personas con lesiones mortales, por ejemplo, traumatismos encefalocranianos expuestos, que todavía de repente respiran, ¿no? Posibilidades de vida, casi cero. Entonces, atención, tendrá que esperar, ¿no? Se le ingresará, pero tendrá que esperar a que los bajen los especialistas para ver qué pueden hacer, ¿no? Quemaduras de segundo grado mayores al 40% de la superficie. Por ejemplo, los carbonizados. ¿Pueden esperar? Sí, porque ya no sienten, ¿no? Ya las posibilidades de sensibilidad se han perdido. Entonces ellos pueden esperar a que el personal médico especializado puedan determinar qué van a hacer bajo los protocolos que se aplican en quemaduras, en los casos de quemaduras, ¿no? Que será pues desinfectar todas las zonas, ¿no? Cortarán lo que ya no está factible de recuperar y luego tendrán que hacer ya los procedimientos adecuados para una recuperación o para lo que Dios quiera que venga, ¿no? Otras quemaduras con lesiones asociadas a lesiones cráneoencefálicas o torácicas mayores, ¿no? No hay mucho que hacer, lamentablemente. Lesiones craneales con exposición de masa, como le dije anteriormente, ¿no? Con pacientes inconscientes, que ya la masa encefálica está expuesta, ¿qué posibilidades de vida podríamos encontrar? ¿No? O lesiones de columna vertebral, donde al examen no hay sensibilidad ni movimiento. Un poco complicado, ¿no? Pacientes adultos mayores con lesiones graves, ¿no? Por ejemplo, pacientes que vienen pues, con evisceración, que ya no van a responder a una atención, ¿no? Que vienen, pacientes, por ejemplo, los pacientes de los penales que vienen eviscerados, que vienen con seccionados los órganos internos. ¿Qué puedo decir? Es bien difícil. Ya el dolor, la sensibilidad de ese paciente está casi perdida, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener, ya saben, mucho cuidado porque no podemos no podemos dedicarnos a un paciente de esa categoría sabiendo que hay pacientes que tienen mayor grado de complejidad, ¿no? Pacientes, bueno, tendrá que venir los especialistas, tendrá que venir aquellos que puedan determinar si va a haber posibilidades de sobrevida o no, pero tenemos que dedicarnos, según nuestro triaje, según nuestra capacidad, a atender pacientes que sí están comprometidas su vida, ¿no? Como le decía, en la primera categoría, ¿no? En la primera categoría del código rojo, ¿no? Ahí sí tenemos que dedicarnos al 100%, porque son posibilidades, pacientes que todavía tienen muy altas expectativas de vida, pero que están comprometidos sus constantes vitales, ¿no? O están comprometidos órganos muy vitales.
Entonces, fíjense, los niveles de atención, ¿no? Ya vimos las categorías, ahora veamos los niveles de atención. En el nivel 1, donde estemos en la escena del accidente, hay que verificar si el paciente, pues, la atención, como les decía, puede ser por un profesional o no, o por personas que conozcan, pues, cursos de primeros auxilios y que puedan ayudar, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, las personas que tienen cursos de primeros auxilios, pero que no están seguras de la actividad que van a realizar, es mejor no comprometerse. Es mejor no comprometerse ellos y no comprometer la vida del paciente. Es mejor dejar que otras personas que pueden estar cerca o que llegan ante la activación de los signos de la alarma de emergencia puedan actuar, ¿no? Entonces, la primera intención es verificar, pues, si este paciente puede caminar, cómo está su frecuencia respiratoria, si tiene pulso, si responde a las órdenes sencillas, ¿no? Pues, ese es el primer nivel de atención. En el segundo nivel, ya este paciente debe estar en un lugar adecuado, en un puesto médico, en un centro hospitalario, ¿no? En una asistencia médica, en una clínica o en un centro de salud, donde, bueno, ahí va a haber personal médico y paramédico entrenado, donde van a ver cómo van sus constantes vitales, como por ejemplo su frecuencia respiratoria, su presión arterial, cómo está en escala de Gladwin, cómo está el score de traumatismo revisado, ¿no? Ver si es que está dentro de la clasificación rojo, amarillo, verde y negro, ¿no? Para darle la atención adecuada, ¿no? Ver si tiene alteraciones, lesiones de riesgo, ¿no? O tiene otras enfermedades antiguas o como antecedentes, ¿no? Entonces, en el nivel 3, ya dentro de un hospital especializado, ahí puede haber un personal altamente calificado, como por ejemplo un emergenciólogo, ¿no? Un médico de UCI o un personal altamente entrenado, ¿no? Acá se ve pacientes con lesiones muy grandes, ¿no? Donde hay compromisos, donde puede el paciente tener compromisos diversos, como la vía aérea, la respiratoria, la circulación, el neurológico, o órganos en exposición, ya sea fracturas, evisceramiento, etc. Y el emergenciólogo pues, se va a encargar de atenderlo, ¿no? Darle la estabilidad, ponerlo en observación en emergencia, hospitalizarlo, ¿no? Y probablemente hacer una intervención quirúrgica, ¿no? O sea, llevarlo al quirófano y solucionar los problemas que pueda tener. Pero como le dije, en este nivel ya entran los especialistas que puedan determinar qué se va a hacer de acuerdo a la patología del paciente o de acuerdo al accidente que haya sufrido, ¿no? El nivel 1 y 2 y 3, ¿no? Es altamente diferenciado, porque el nivel 1 es cualquier persona, profesional o no, el que da la atención, pero a partir del segundo nivel y tercer nivel, ya son personal preparado, personal especializado los que dan las atenciones. Por ejemplo, si acá tenemos enfermeros, o tenemos médicos, o tenemos terapistas, ¿no? Terapeutas, o tenemos obstetras que tienen una preparación adecuada, ellos podrían dar a partir todo tipo de atención, desde el primer nivel hasta el tercer nivel, ¿no? O mejor, en su primer y segundo nivel, ya los especialistas darían el tercer nivel. Bueno, una vez que se ha hecho la atención de emergencia, ¿no? Si ha acudido una unidad con personal calificado, ya sea médico o paramédico, tienen que llenar pues, una hoja de atención de emergencia prehospitalaria o de atención simplemente de emergencia, donde se detallen pues
una serie de datos que permitan determinar cómo ha sido la atención, o qué síntomas, o qué signos han habido, cómo ha sido el accidente, ¿no? Entonces, este personal estará calificado ¿para qué? Para llenar esta hoja, ¿no? Verificar qué es lo que ha tenido el paciente, por ejemplo, si está solo, si ha venido con familiar, si hay alguien que lo conoce, y ahí podrá llenar. Y dentro de su sintomatología, si el paciente ha referido dolor de cabeza, convulsiones, si ha presentado alguna diarrea, si tiene dificultad respiratoria, ¿no? Si hay dolor en los miembros inferiores, si hay dolor de espalda, si puede mirar o no puede mirar, o si tiene dolor ocular, ¿no? Etc. Hay una serie de datos que podemos corroborar dentro de esta hoja, dentro de este formato, donde iremos marcando cuál es lo que nos refiere el paciente o qué es lo que estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de signos y síntomas, ya es conocido para todo el personal de salud que signos son aquellos que nosotros podemos evidenciar. Por ejemplo, ¿qué podemos evidenciar? El embarazo. ¿Qué más podemos evidenciar? Por ejemplo, ¿qué más podríamos evidenciar de todo lo que está ahí? Las diarreas, por ejemplo. Vemos que de repente el esfínter se ha relajado, puede haberse orinado, puede haberse hecho deposición. Entonces estamos viendo, esos son síntomas, ¿no? Y lo que nos refiere el paciente, digo, esos son signos, y lo que nos refiere el paciente se llaman síntomas. Algo que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, el dolor de cabeza no lo podemos ver, pero el paciente nos puede referir, ¿no? Si es convulsión, lo podemos ver, eso sería un signo. Si es debilidad, nos va a decir el paciente, me siento débil. Nosotros no podemos verlo así nomás, ¿no? Lo vamos a corroborar de repente, pero quien nos da el dato es el paciente, ¿no? El dolor abdominal, salvo que sea fuerte, lo podremos ver. Si no, el paciente nos va a referir. El dolor de espalda también. El paciente nos refiere cuando nosotros hacemos ligeros movimientos, ¿no? Y así. La epistaxis es un signo porque nosotros lo podemos ver, ¿no? Las náuseas también sería un signo o sería un síntoma. No, es un síntoma, ¿ya? La náusea es un síntoma porque tiene la sensación, pero no llega al vómito. El vómito sería el signo, ¿ya? Entonces así. Ahí también podríamos verificar si el paciente tiene alguna enfermedad o una comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, o tiene algunos hábitos que pueden comprometer su vida, que pueden comprometer su salud. Dentro de las comorbilidades es, por ejemplo, si es diabético, si tiene EPOC, si ha tenido hepatitis, si sufre de hipertensión arterial, ¿no? Insuficiencia renal, etc., 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 ¿no? Y dentro de los hábitos, si consume alcohol, cigarrillos, drogas, si es alérgico, ¿no? Y así. Y luego, dentro de este mismo formato, verificar pues, las constantes vitales, ¿no? Si tenemos el equipamiento, verificar cuáles son los parámetros que tiene, ¿no? Para poder tener un documento que nos permita, puede decir, bueno, el paciente ingresó con tanto de presión, con tanto de pulso, su respiración fue esta, la piel estuvo así, etc., etc., ¿no es cierto? De repente tenía una hipotensión, una hipertensión, un pulso acelerado, una respiración disminuida, ¿no? Etc. Y como le dije, un examen cefalocaudal lo más rápido que podamos, ¿no? Si hay lesiones o dolor en el cráneo, en el cuello, en el tórax, ¿no? Si hay contusiones, si hay fracturas, si hay herida en cualquiera de estos órganos, ¿no? Si hay laceraciones, si hay quemaduras, así, en todas las zonas de nuestro organismo, ¿no? De nuestro cuerpo, ¿ya? Desde la cabeza hasta los pies, por eso es el céfalo caudal, ¿ya? ¿Qué más? Los que saben aplicar la escala de cada uno, verificar pues cómo está, ¿no? Cómo está esa apertura ocular, si responde a la actitud verbal,
si hay una respuesta motora. De acuerdo a esta clasificación, nosotros podemos llevarlo para determinar cómo está, cuáles son los riesgos para este paciente, ¿no? Y así. En el caso de quemaduras, ya sabemos, podemos aplicar la regla de los 9, ¿no? Y poder determinar qué tipo de quemadura es, ¿no? Por su extensión. Ahí podemos determinar también dónde y cómo lo podemos llevar, ¿no? Hay pacientes que, por ejemplo, una vez que se reponen, no quieren ser trasladados al hospital. Entonces, no podemos permitir que ese paciente se nos vaya así nomás. Tendrá que aceptar llevarlo al hospital o firmar esta hoja para poder hacer una exoneración de la responsabilidad, ¿no? Si es que no quiere ir al hospital, ¿no? Y así. Entonces, este documento tiene que ser firmado por la persona que ha hecho la primera atención, que es especialista o que conoce la atención de emergencia, ¿no? Ahora, fíjense, las mayores atenciones o los mayores problemas de emergencia en el país y en el mundo son los accidentes vehiculares, motos, carros, ¿no? Los accidentes automovilísticos. Y casi en todo el mundo no existen normas completas que permitan que tenga una legislación integral y bien aplicada pues, para lo que es seguridad vial. Según la estadística, solamente 15 países tienen una legislación de seguridad vial casi al 100% bien estructurada, ¿no? Entonces, fíjense, para cualquier situación de emergencia, ¿no? Las unidades de transporte que acudan deben tener pues algunos componentes y deben tener algunos equipos que permitan un traslado adecuado de pacientes con compromiso, ¿no? O que hayan sufrido un accidente, ¿no? Debe tener un conductor, un chofer asistencial que pueda no solo manejar la unidad, sino apoyar, ¿no? Sino colaborar en el buen traslado de este paciente, ¿no? Deben ser, además pueden ir dentro de esta ambulancia paramédicos, ¿no? Médicos o enfermeros que puedan apoyar o que puedan manejar la atención de estos pacientes en estado de emergencia. Pero además de un personal adecuado, también debe tener aparatología o equipos que permitan dar la atención adecuada. Por ejemplo, monitores, ¿no? Un desfibrilador, balón de oxígeno completamente equipado con su manómetro, con todo el kit, una camilla adecuada, que pueda ser retráctil, un kit de vía aérea, un kit de paro y medicamentos para consulta médico, una tabla espinal con fijador, emblemas distintivos, un kit ginecológico, un collarín, un oxímetro, chaleco de fijación, férulas para los casos de fracturas, ¿no? Luces distintivas, sirena multitonal, que permita pues que la gente que cuando transite le puedan dar el pase adecuado, ¿no? Entonces fíjense, todas las ambulancias como mínimo deben tener este equipamiento, además de un personal calificado que pueda prestar una atención adecuada, ¿no? De acuerdo a la característica y de acuerdo al tipo de emergencia, ¿no? Que puede ser desde paramédicos hasta médicos especialistas, ¿no? Fíjense. Y como decía, pues, hay ambulancias que pueden prestar un soporte vital básico y un soporte vital avanzado. En el soporte vital básico, basta que vaya el conductor y un técnico en emergencia, ¿no? Pero cuando hablamos de un soporte vital avanzado, ya tienen que ir especialistas.
por ejemplo, un médico con especialidad en medicina de emergencias, una licenciada en enfermería especialista en emergencias, o un técnico en emergencias más el chofer, ¿no? Porque ningún personal debe manejar, ¿no? Tiene que tener siempre un chofer o un conductor. Y el personal que estoy hablando con especialidad, ¿no? Emergenciólogos o especialistas, ¿no? En emergencias. Y las ambulancias que se usan, pues ahora hay de distintas, desde terrestres, hay ambulancias terrestres, hay ambulancias marítimas, hay ambulancias aéreas, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital, de vez en cuando llegan, pues, los helicópteros trayendo algún accidentado o trasladando a algún paciente que tiene compromiso mayor y que no puede ser manejado en las provincias o en algún otro centro hospitalario de menor categoría, ¿no? Para ser manejados en nuestro hospital, donde contamos, pues, con grandes especialistas en todas las especialidades, ¿no? En todas las especialidades de emergencia, desde emergenciólogos, especialistas en UCI, ¿no? Especialistas en intubación y etc., ¿no? Generalmente los hospitales de cuarta categoría como Revalidati tienen personal con alta especialización, ¿no? O subespecialización. ¿Qué pasa? Ahora, fíjense, siempre para una situación de emergencia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas son los entes rectores que se encargan de ver los instrumentos y la gestión de riesgos en desastres y defensa nacional en salud, ¿cierto? Entonces, el Ministerio de Economía se encarga de la parte financiera y el Ministerio de Salud se encarga de la atención o de la implementación de estos para poder atender las situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, el Ministerio de Salud ha sido el ente rector, ¿no? El ente rector encargado de alcanzar los protocolos para una atención adecuada a pacientes con esta enfermedad. Y los recursos económicos que pueden respaldar la implementación de los equipamientos para la atención de esta enfermedad, siempre lo ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero eso no quiere decir que ellos nomás están encargados, no. Estamos todos. Todos tenemos que aportar en el caso de una enfermedad o de una emergencia nacional, como la que ha habido ahora con el COVID, ¿no? Desde la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Pasando por todos los ministerios, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, ¿quiénes han intervenido en esta emergencia? La presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Ambiente, ¿no? ¿Quién más? El Instituto, el CENAMI, ¿no? Ha tenido que ver sobre las características climatológicas en la cual vive, pues, esta bacteria, ¿no? Y así, el Ministerio del Interior, ¿no? Y todo, pues, tienen que actuar de manera articulada, institucionalmente, ¿no? Con una política de decisión que permita apoyar a través de un plan de planificación y presupuesto y de un estudio técnico que permite ejecutar lo mejor en una pandemia, ¿no? Probablemente no haya resultado como deberíamos querer, como hubiéramos querido, pero por lo menos se ha respondido o han respondido a las acciones que que se han tomado dentro de esta enfermedad atípica, ¿no? Y así, el Ministerio de Salud, por ejemplo, tiene mucho que ver en las situaciones de emergencia porque tiene que hacer estudios de dirección de riesgos, de gestión de riesgos y desastres y de defensa nacional, ¿no? Y ellos comandan esta situación a través de las municipalidades, ¿no?
en el caso nuestro, de salud, en el caso ¿cómo se llama?, del MINSA, a través de la sanidad de las fuerzas policiales, de las clínicas particulares, ¿no? De tal manera de que siempre este sistema de comando de incidentes tiene que ver con la gestión de los riesgos y desastres, de las emergencias y desastres en la defensa nacional, ¿no?, de nuestro país. Y para ello, ¿qué cosa hacen? Tiene que haber un estudio para poder apoyar a la población o proteger a la población ante la ocurrencia de peligros o riesgos naturales, ¿no? ¿A través de qué? De medios directos. Conocimiento del riesgo de desastres, seguridad de las estructuras y servicios básicos frente al riesgo de desastres y capacidad para el control y manejo de las emergencias, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A través de estudios para la estimación de los riesgos de desastres, formación de personal con conocimientos en gestión de riesgos, ¿no? A través de edificaciones seguras, desarrollando medidas de intervención para la protección física frente a los riesgos, prestación de servicios públicos seguros ante emergencias y desastres, población con prácticas seguras para la resiliencia, o sea, para soportar, ¿no? E instalar una capacidad de preparación y respuesta frente a las emergencias y desastres, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Desarrollando capacidades institucionales, protección ante los peligros, institución de unidades productoras de servicios básicos, recuperación de la capacidad de las unidades productoras de bienes, desarrollar las capacidades para los servicios de alta temperatura, de alerta temprana, y desarrollo de capacidades de los centros de operación de emergencias. En este caso, por ejemplo, en el último de lo que es la pandemia del COVID, este tipo de actividades lógicas de intervención se ha centrado más en la parte de salud, ¿no? Se ha contratado o han intentado contratar personal que, si bien es cierto, no nos han dado los equipos de protección personal adecuados, el personal de salud ha respondido a las exigencias de esta enfermedad, ¿no? Exponiéndonos, ¿no? Y muchos de nosotros prácticamente han sido víctimas de esta enfermedad por nuestro trabajo, ¿no? Nos hemos expuesto tanto por ese servicio de vocación que tenemos, que no hemos medido las consecuencias y a veces, ante la falta de equipos de protección, nos hemos visto sumergidos en la pérdida de muchos de nuestros compañeros de trabajo, de tal manera de que hoy lamentamos que el Ministerio de Salud y nuestro propio Estado no haya resuelto, pues, la capacidad de protección a los trabajadores que estamos en primera línea, ¿no? De tal manera que se nos ha descuidado y desprotegido en la entrega del equipo de protección personal. Pero más allá de eso, porque también ha habido una sociedad que no ha entendido que esto era una pandemia atípica y que teníamos que tomar las medidas preventivas, ¿no? Pero, dada la idiosincrasia de nuestro país, mucha gente no ha entendido eso, y bueno, pues sin las medidas preventivas adecuadas ha seguido saliendo. Hoy tenemos que lamentar una cantidad de compatriotas fallecidos y una cantidad de compañeros de trabajo que han perdido la vida producto de esta situación, ¿no? En países como Asia, donde el respeto a la autoridad, de repente impuesto o no, es una costumbre para ellos, que cuando se da una norma, ellos deben cumplirla y lo cumplen. En cambio acá nos oponemos a las normas y nos creemos que sí podemos superar esta enfermedad sin las condiciones adecuadas de protección, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay gente que aún no usa mascarillas, ¿no? Y si bien es cierto, no valoran su vida, el problema es que exponen a otros, ¿no?,
a otras personas, a otra parte de la sociedad, a estar pues en el peligro inminente de contraer la enfermedad, teniendo como consecuencia el colapso de nuestras instituciones hospitalarias, ¿no? No hay camas, no hay personal, porque muchos ya no queremos trabajar en esto, ¿no? Muchos quisiéramos ya no volver al hospital a trabajar porque es un peligro inminente, ¿no? La gente llega y exige a los médicos, a los enfermeros la atención, pero lamentablemente no concientizan de que los únicos responsables, porque no nos cuidamos, somos nosotros mismos, ¿no? Ellos mismos no toman conciencia de que debemos cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares se han visto que todavía hay fiestas, que hay reuniones de gran número de personas, ¿no? Sobre todo en zonas, o en algunos distritos, o algunas provincias, o departamentos del Perú donde no se han tomado las normas con la debida responsabilidad. Bueno, ante todo, de una emergencia y y con el fin de garantizar la prevención del control de riesgos y de enfermedades de la población, el Perú tiene una ley que es la número 3423, ¿no? ¿Y qué dice esa ley? Que se tiene que intervenir en todo o en parte del territorio nacional para implementar medidas de respuestas efectivas e inmediatas, con carácter temporal y con el propósito de anticipar, mitigar y dar respuestas ante situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas. En el Perú, desgraciadamente, el Estado no cumple. Por lo tanto, estamos pues en una situación de irresponsabilidad estatal, ¿no? Que si bien es cierto, nadie en ningún país estaba preparado hasta esta pandemia, tenemos que también darle la responsabilidad al Estado de que no se ha cumplido con las medidas, sobre todo al personal que está en la primera línea de trabajo, ¿no? Pues vamos a terminar esto diciendo lo siguiente. Ante una emergencia o ante un desastre, lo primero que tenemos que hacer es, como personal de salud, valorar la escena. La segunda, activación de la alarma de emergencia, es decir, avisar a través de la vía telefónica a las instituciones encargadas de la protección de la salud, SAMU, Salud, STAE, los bomberos, Serenazgo, Policía Nacional, ¿no? Gobiernos locales, etc. Lo ideal es que conozcamos por lo menos un número, el 105, para llamar y decir, reportar que hay una persona accidentada o en estado de emergencia, ¿no? Y el punto número 3 es aplicar como personas conocedoras del ambiente de la salud, ¿no? Nuestros conocimientos de atención al paciente, ¿no? Entonces, cualquier emergencia que se presente, tenemos que aprender a actuar. Y siempre una emergencia se presta en el mismo lugar del accidente, ¿ya? En el mismo lugar del accidente. ¿Quién puede prestarla? Cualquier persona que conozca, profesional o no, que conozca por lo menos los cursos de primeros auxilios. Si no conoce o no está seguro, es mejor que no intervenga porque puede complicar el estado de salud de este individuo que ha sufrido una emergencia o una lesión fortuita, ¿no? O un accidente fortuito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Ya?
¿Qué pasó? Creo que sí. ¿Sacaste saliste tu dispositivo? ¿Mm? Has salido de pantalla. Ah, se salió la ¿Tú puedes pantalla. salir de- Pregunta si tienes alguna pregunta, ¿eh? Y ahí se ya, pero... ¿Aló, hay alguna pregunta? ¿Se volvió a poner los dispositivos? Sí. Ahí ya. Hola, Hay preguntas, estaba haciendo una pregunta. no me escucho. No, en el chat. Abre el chat. Abajito dice chat. O arriba se Arriba dice, pero no veo chat. Sí. Indicar seguridad participantes. Poner en pausa control remoto más. No, chat dice, chatear dice. A ver, a ver. ¿Más? Chat. Ya, chat ahí. Y ahí te están preguntando. Ya le contesto, ¿no? Sí. A ver, cuando nosotros hablamos de triaje, estamos hablando ya de una atención hospitalaria. Por lo tanto, quien se encarga de hacer la atención hospitalaria es, en el triaje, es el personal de enfermería. ¿Ya? No lo hace otra persona, puede ser un médico o puede ser un licenciado en enfermería. ¿Ya? El técnico no se encarga de esa actividad. ¿Está bien? ¿O le escribo? No, no sé. Preguntas y más preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Haz un propósito, o sea, 5 minutos de todo. Ya, a ver. No sé si me han entendido todo, pero vamos a clarificar. Decíamos, pues, que la atención de emergencia, ¿no? Es cuando lo diferenciamos primero, lo diferenciamos entre lo que es una emergencia y una urgencia. Emergencia es cuando el compromiso vital es inminente. Por ejemplo, habíamos dicho, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, una quemadura grave, una hemorragia, por decir, arterial, ¿no? Donde ustedes saben que la hemorragia arterial es cirqueteante, ¿no? Un dolor o presión en el pecho con sudoración, con falta de respiración, convulsiones, una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Eso es una emergencia porque está en compromiso la vida del paciente. En cambio, cuando el paciente puede esperar, cuando la sintomatología no es comprometedora de la vida del paciente, se llama una urgencia. Por ejemplo, ¿no? Un dolor abdominal leve, una faringitis, una luxación, contusiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso se llama urgencia. Ahora, de acuerdo a la clasificación de la OMS y la OPS en relación a qué casos son de mayor o menor complejidad, tenemos que ellos lo han catalogado en cuatro prioridades. Hablamos de código rojo, o sea, de primera prioridad, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, cuando hay una asfixia con problemas respiratorios, cuando hay heridas maxilofaciales, cuando hay síndrome de aplastamiento, quemaduras con mayor extensión al 20% de la superficie corporal, cuando hay personas histéricas, cuando hay TEC, ¿no? Cuando hay neumotórax. Eso es primera prioridad. Cuando se clasifican de color amarillo, de acuerdo a la OMS, lesiones viscerales sin choque, ¿no? Cuando hay lesiones torácicas sin dificultad respiratoria, cuando hay traumatismo encefalocraniano cerrado, o sea, no
abierto, no hay exposición de masa encefálica, ¿no? Cuando hay fracturas en pelvis, cuando hay hemorragias que pueden ser detenidas con vendaje comprensivo, ¿no? No, ese es código verde, perdón. Estábamos sí, está bien. Ya, el código verde es la tercera prioridad. Cuando las lesiones son sin riesgo, cuando las fracturas no son complicadas, las luxaciones, ¿no? Las quemaduras de primer grado, cuando hay personas que llegan por náuseas, esas no son pues de atención inmediata, ellas pueden esperar. ¿Y cuando ya las atenciones son mínimas? Cuando las clasificamos como código negro, es decir, cuando las posibilidades de vida ya prácticamente no existen. Por ejemplo, en lesiones mortales, ¿no? Cuando hay lesiones cráneoencefálicas con exposición de masa encefálica, ¿no? Cuando hay evisceración, ¿no? Completamente hacia afuera, cuando hay quemaduras de segundo grado mayores al 40% de la superficie corporal. Entonces, cuando hay ese tipo de cosas, ya no nos vamos a dedicar mucho a ese paciente. Nos vamos a dedicar a aquellos que tienen la primera prioridad, es decir, el código rojo. ¿Ya? Acuérdense siempre que cuando nosotros vamos a actuar ante un paciente con un estado de emergencia, tenemos que saber tres cosas. El primero de ellos es una foto de la escena, es decir, ver cómo está mi escenario. ¿Puedo actuar? No puedo actuar. ¿Qué hay en esa zona de lesión? ¿Qué hay en ese lugar donde se ha producido el accidente? Hay cables sueltos, hay vidrios, hay compuestos químicos, ¿no? De repente por ahí hay ácido muriático que se ha querido autoeliminar el paciente, ¿no? Entonces tengo que ver qué es aquello que no comprometa mi vida. Porque el primer eslabón en esta atención lo constituye el paciente y el segundo lo constituimos nosotros. Y no podemos ser un paciente más ni un paciente accidentado, ni una persona accidentada más, sino tenemos que ser los que vamos a apoyar a que esta persona salga de su estado de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer en esta clasificación, en esta observación de la escena, que todo aquello donde vamos a actuar esté completamente sin peligro. Una vez que hemos determinado eso y que hemos podido retirar aquellos elementos que puedan comprometer nuestra atención, activamos el sistema de alarma, es decir, llamar a las instituciones encargadas de poder acudir a la atención del paciente. Ya vimos que son N instituciones. Podemos llamar al SAMU, podemos llamar a Salud, a STAE, podemos llamar a los bomberos, podemos llamar a la Policía Nacional, podemos llamar al Serenazgo, etc., etc. ¿No? Importante que se aprendan es el teléfono de emergencias, que es el 105, para que por lo menos acudan. Si no se acuerdan, los demás no importa, pero por lo menos el 105. ¿Ya? Una vez que hemos hecho eso, ya nosotros tenemos que actuar. Y para actuar tenemos que ver, primero, estado de conciencia. ¿Paciente responde o no responde al llamado? No podemos llamarlo 10 veces, basta con una vez. Un llamado enérgico, con movimiento de hombro, para poder determinar si el paciente tiene estado de conciencia. Si el paciente está en estado de conciencia, posición de seguridad. Una almohadilla en el cuello y lo lateralizamos para que si tuviera que vomitar o tuviera que botar algún elemento por la vía oral, él no se vaya a aspirar. Si no hay estado de conciencia, inmediatamente valoración cefalocaudal, cabeza a pies. ¿Qué vamos a ver? Constantes vitales. Respira, hay pulso, ¿no? Cómo está la piel, ¿no? Y ver si
el paciente no tiene otros compromisos orgánicos, ¿no? Fracturas, hemorragias, etc. Una vez que hemos hecho eso, determinamos si el paciente necesita una atención de RCP, sabemos que podemos aplicarla, pero ahora ya no se hace la atención de respiración artificial. Ya todas las instituciones de salud han retirado dentro de la atención de emergencia la aplicación del procedimiento de respiración artificial por los problemas que pueda tener este paciente, es decir, otras enfermedades que comprometan nuestro estado de salud, HIV, hepatitis, ¿no? Problemas, infecciones orales, etc., ¿no? Entonces, solamente se va a dar el masaje cardíaco. Hay excepciones en las que sí podemos dar la respiración artificial, solamente si conocemos a esa persona, que pueden ser ¿quiénes? Nuestros hijos, nuestra pareja o nuestros padres, nada más. Lo demás debemos descartarlo porque pueden comprometer nuestra salud, sobre todo ahora, en estos tiempos, ¿no? Entonces, no conocemos la procedencia ni qué historial patológico tiene este paciente. Por lo tanto, no debemos darlo, solamente en las excepciones que he mencionado. Hijos, padres y pareja. Luego, el masaje cardíaco, ya saben ustedes que deben ponerlo al paciente en la posición de su protocolo adecuado y aplicar 4 series de 30 con un descanso de 2 segundos para que este paciente pueda recuperar y hacer el masaje por lo menos unos 10 minutos, ¿no? Nada más. Pasados los 10 minutos ya no va a haber recuperación. Entonces, tendremos que esperar que vengan las unidades de traslado. Ya dijimos que tienen 4 clasificaciones, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Escuchan o no me escuchan? Nada. Hola. Bueno, ya he visto que no hay ninguna pregunta y espero que hayan entendido la explicación. Les vamos a dejar el material para que ustedes puedan reforzar el conocimiento y aplicarlo en sus actividades como profesionales que son ustedes, ¿ya? Agradezco enormemente su atención y también a la empresa que les está dando, a la institución que está capacitando, porque la mejor herramienta que tenemos los profesionales es la continua capacitación. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Algo? ¿Cómo salgo?